Buenos días, mi nombre es Jesse Acevedo y pues el día de hoy voy a explicarles los conversores que hemos visto en electrónica de potencia durante el primer corte. Entonces, primero, un rectificador de onda completa con tap central. Entonces, rápidamente, en este caso recordemos que tenemos solamente dos diodos. Entonces, durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo de 1 conduce y el diodo de 2 está en condición de bloqueo. ¿Sí? Y pues durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, los papeles invierten. El diodo 2 conduce mientras que el diodo 1 está en condición de bloqueo. En este caso, como no hay corriente directa que fluye a través del transformador, no hay ningún problema de saturación del núcleo del transformador del voltaje de salida del transformador. Entonces en este caso acá vemos la gráfica, la señal de entrada, la señal de salida y valores pues, que normalmente aparecen en gráficas, y acá vemos cómo rectificar la parte negativa. Entonces continuamos. Rectificador de onda completa con puente de diodos. En este caso la diferencia pues que ya vemos que son 4 diodos, pero pues la salida es la misma. Entonces rápidamente, durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, la potencia se abastece a través del diodo de 1 y de 2. Y durante el ciclo negativo, los diodos de 3 y de 4 conducen. Entonces, bueno, en este caso, eh, eh, este circuito se conoce como rectificador de onda completa o puente rectificador, que es el que normalmente utilizamos y comúnmente se utilizan en aplicaciones industriales. Entonces, entonces rápidamente, eh, en este caso tenemos dos tipos de rectificadores monofásicos, que es importante que recordemos que son monofásicos. Entonces, en este caso el anterior, que es el transformación con derivada central, y pues en este caso que tenemos acá el T2. Entonces, en este caso su desempeño es prácticamente el mismo, excepto que la corriente del secundario a través de transformación con derivada central es unidireccional y requiere una mayor capacidad de voltioamperios. ¿Sí? En cambio, eh, pues en ese caso el de tap central se utiliza en aplicaciones que de menos de 100 vatios, y ya en este caso el rectificador de puente de diodos se utiliza en aplicaciones que van de 100 vatios a 100 kilovatios. Entonces, bueno, en este caso también cabe recalcar que el voltaje de salida de los rectificadores contiene armónicos cuyas frecuencias son múltiplos de 2 por F, que en este caso por la frecuencia normal sería 60. Entonces sería 120, 240, 360. ¿Listo? Entonces continuamos. En este caso el rectificador multifase, que es rápidamente cabe aclarar que en este caso podemos tener las fases que nosotros queramos para una mayor calidad del DC y una menor cantidad de armónicos. Entonces acá, como podemos ver, Q pues sería el valor de las fases, y acá pues el como estamos viendo en la gráfica, pues los, por decirlo así, los armónicos. Y aparte de eso, pues se evidencia que esta DC es mucho más, tiene mucho menos rizo que la que tenemos arriba con monofásico. Bueno, en este caso cabe resaltar qué pasa, que cada fase la contamos como si fuera un rectificador monofásico de media onda. ¿Sí? Bueno, también cabe que en este caso en la práctica es usual utilizar un filtro para reducir el nivel de armónicos en la carga. Entonces el tamaño del filtro se reduce al aumentar la frecuencia de los armónicos. Además de la mayor salida de potencia que nos ofrece este circuito, que eso es una diferencia con los monofásicos, ya mayor salida de potencia de los rectificadores, la frecuencia fundamental de los armónicos también se incrementa, y es Q, que en este caso Q, como les comentaba, es el número de fases veces la frecuencia de la fuente.
Entonces, este pues rectificador también se conoce como rectificador de estrella. Entonces también cabe resaltar que en este caso un rectificador polifásico o multifase incrementa la cantidad de componentes de DC y reduce la cantidad de los componentes armónicos, como les comentaba. Entonces el voltaje de salida es un rectificador de Q fases que contienen armónicos cuyas frecuencias son múltiplos pues de las mismas fases. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. En este caso el rectificador trifásico. Entonces en este caso el rectificador trifásico ya venimos con 6 diodos. ¿Y qué pasa en este caso? Que un rectificador trifásico o los polifásicos se utilizan en aplicaciones de alta potencia y bueno, pues en este caso es un rectificador de onda completa. Puede funcionar con o sin transformador y produce rizos de 6 pulsos en el voltaje de la salida. Entonces en este caso los diodos con los diodos se enumeran en orden de la secuencia de conducción y cada uno conduce durante 120 grados. Entonces en este caso ya pares de diodos van haciendo la secuencia. Entonces el par de diodos que está conduciendo son tal que el voltaje de sus terminales es el más positivo y el más negativo. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso rápidamente ya para recordar entre los trifásicos o los multifase y los monofásicos es precisamente que estos han mejorado considerablemente su desempeño en comparación con los monofásicos. ¿En qué sentido? Pues precisamente el rectificador trifásico produce más voltaje de salida y más salida de potencia, que puede llegar hasta los megavatios. La frecuencia de rizo es 6 veces la frecuencia de alimentación y la salida contiene menos contenido de rizos. El factor de potencia de entrada es más alto. En cambio, pues el rectificador monofásico tenemos que sus aplicaciones industriales van hasta solo los 100 kilovatios y las frecuencias de rizo pues es 2 veces la frecuencia de alimentación. Aparte de eso, pues recordemos que los monofásicos pues por su facilidad es sencillo de utilizar en unidades comercialmente disponibles. Bueno, entonces continuamos con, ya terminamos acá con los 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 rectificadores con diodos. Entonces ya comenzamos con los de tiristores. Bueno, pues acá podemos ver el voltaje de salida, también acá podemos ver las líneas de, 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 de corriente. Entonces para evidenciar que es mucho más DC que los monofásicos. Entonces continuemos. Entonces acá ya comenzamos con los monofásicos con puente de tiristores. Entonces en este caso, rápidamente, en este caso es un convertidor monofásico completo con una carga altamente inductiva, de modo pues que la corriente, pues en este caso tenemos la E. Entonces en este caso que la corriente de carga es continua y sin rizo. Entonces, ¿cómo funciona? Durante el medio ciclo positivo los tiristores T1 y T2 se polarizan en sentido directo. Cuando estos dos tiristores se encienden al mismo tiempo, la carga se conecta a la fuente de entrada por medio pues, de T1 y T2. Por la carga inductiva, los tiristores T1 y T2 continúan conduciendo más allá de WT igual a pi, aunque el voltaje de entrada ya se haga negativo. WT igual a pi se refiere a precisamente, por ejemplo, estos puntos. ¿Sí? En este caso, ¿qué quiere decir? Pues que siguen conduciendo un poco más allá. Entonces, por eso vemos que llega un poco más negativo y rectifica. ¿Sí? Entonces, pues como les comentaba, durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, los tiristores T3 y T4 se polarizan en sentido directo.
Listo, para encender pues estos tiristores, entonces se aplica el voltaje de suministro a través de los tiristores T1 y T2 como voltaje de bloqueo inverso. Bueno, entonces en este caso aquí pueden evidenciar la forma de onda. Entonces el voltaje de suministro de entrada, pues la señal de entrada normal. Vemos el voltaje de salida, como les comentaba, inclusive con voltajes negativos, pero pues ya prácticamente un rectificado. Acá en este caso, como les también les comentaba la teoría, pues que la corriente es continua y pues la corriente de suministro de entrada. Sí, en este caso sí varía un poco. Entonces, en este caso con el ángulo de retardo, voy a comentarles eso, que esos son los ángulos de retardo. ¿Qué pasa con esos ángulos de retardo? Si son de 0 a pi, se puede variar el voltaje promedio de salida siempre que la carga sea altamente inductiva y su corriente sea continua. Entonces, también, pues el convertidor completo puede funcionar en dos cuadrantes con carga altamente inductiva y un cuadrante con una carga puramente resistiva. Bueno, pues acá me falta poner la gráfica de los cuadrantes para pues que evidenciaran eso un poco más. Listo. Entonces continuamos con el conversor dual monofásico de tiristores. Entonces en este caso ya aquí qué pasa con este caso, que pues los convertidores monofásicos completos con cargas inductivas permiten solo un funcionamiento en los cuadrantes. Entonces, ¿qué pasa si dos de estos convertidores completos se conectan espalda con espalda, como se muestra pues acá? Entonces, pues en este caso surge el convertidor dual, que pues ¿qué pasa? Que tanto el voltaje de salida como el flujo de la corriente de carga se pueden invertir. El sistema proporciona funcionamiento en cuatro cuadrantes. ¿Listo? De los convertidores duales se suelen utilizar en propulsores de velocidad variable de alta potencia. Entonces acá ya tenemos los ángulos de retardo. Son ángulos de retardo de convertidores 1 y 2 respectivamente. Entonces los voltajes de salida promedio corresponden a, a los voltajes DC, que uno es en el caso positivo y el otro sería en el caso negativo. Caso positivo, caso negativo. Entonces, bueno. En este caso aquí ya surge algo que se llama que como los dos voltajes instantáneos de salida de los dos convertidores están desfasados, si ven acá, entonces el convertidor 1 y el convertidor 2 están desfasados, ¿qué pasa? Puede haber una diferencia en el voltaje instantáneo y esto puede producir una corriente circulante entre los dos rectificadores. Pero pues esta corriente no puede fluir a través de la carga y por lo común está limitada por un reactor de corriente circulante. Así que pues ya vienen las ecuaciones. Bueno, entonces acá que podemos ver rápidamente en esta figura. El voltaje de suministro normal, voltaje de salida para el convertidor 1, voltaje de salida para el convertidor 2 y en este caso estamos viendo acá el voltaje que induce la corriente circulante, que es como les venía comentando lo de la corriente circulante. Bueno, entonces algo importante de esto es que el convertidor dual pues se compone de dos convertidores completos. Un convertidor produce el voltaje de salida positivo y el otro produce el voltaje de salida negativo. Como les comenté, pues esto es antes para una carga altamente inductiva. El convertidor dual puede funcionar en cuatro cuadrantes.
La corriente puede funcionar hacia adentro y hacia afuera de la carga. Se requiere un inductor de DC para reducir la corriente circulante. Bueno, entonces, conversor trifásico full con teristores. En este caso, pues ya vemos un poco circuitos un poco más complejos con este y con este. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso los convertidores trifásicos tienen un extenso uso en aplicaciones industriales hasta el nivel de 120 kilovatios, donde requiere un funcionamiento en dos cuadrantes, pues para mejorar pues la potencia y para también, como les comentaba, lo que pasaba con este, que era lo de que tanto el voltaje de salida como el flujo de la corriente de carga se pueden invertir. Entonces, bueno, conversor trifásico. Entonces, ¿qué pasa con este conversor? Eh, en este caso, también tiene una carga altamente inductiva, que este circuito se conoce como puente trifásico. Entonces, los tiristores se encienden en un intervalo de pi tercios. La frecuencia del voltaje rizo de salida es 6 por la frecuencia de salida. Y el requerimiento de filtrado es menor que el de los convertidores de media onda. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, es que como en este caso, bueno, es que no para explicarles cómo el funcionamiento, no. Entonces, durante el intervalo pi medios más ángulo del retardo menor a wt menor a 5 pi sobre 6 más ángulo de retardo, los tiristores T1 y T2 conducen y el voltaje en línea aparece a través de la carga. Si los tiristores pues están enumerados como acá, la secuencia de disparo es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y 6, 1. ¿Sí? Para completar todo el ciclo como se puede ver acá. Entonces, acá en la figura que podemos ver, acá está la secuencia de disparo. Acá está el voltaje de fase, voltaje de salida, que es precisamente así como saldría la señal al hacerlo con un conversor trifásico full con tiristores. Acá en la siguiente podemos ver la corriente a través del tiristor 1, acá la corriente a través del tiristor 2 y pues acá la corriente de suministro de entrada y la corriente de carga constante, ¿sí? Que como les comenté por la inductancia. Entonces, en este caso que es importante saber de esto, que la frecuencia del rizo de salida es 6 veces la frecuencia del suministro. El convertidor trifásico completo se utiliza comúnmente en aplicaciones prácticas y puede funcionar en dos cuadrantes siempre que la carga sea altamente inductiva y y mantenga la corriente continua. Listo. Bueno, y por último tenemos los conversores, el conversor dual trifásico con tiristores. Entonces aquí ya vemos que es mucho más complejo. Tiene ya 3, 6, 9, 12 tiristores. Entonces, ¿qué pasa con este? Este se utiliza mucho más en propulsores de velocidad variable que requiere un funcionamiento, pues como les comentaba, en los cuatro cuadrantes, y los convertidores trifásicos se utilizan mucho en aplicaciones hasta el nivel de 2000 kilovatios. Entonces, en este caso, convertidores trifásicos duales donde se están conectando espalda con espalda. Entonces, la unión del anterior circuito con este también.
O sea, la unión de dos circuitos de los anteriores. Em, entonces, bueno, en este caso también hay una corriente circulante que fluye a través de los convertidores. Por lo común, pues tiene un reactor circulante que limita precisamente la corriente circulante. Y pues bueno, en este caso también están controlados por el ángulo de retardo, que bueno, ya van las ecuaciones. Y bueno, pues acá que podemos ver en la figura, que acá secuencia de, tenemos las secuencias de disparo, acá tenemos los voltajes de suministros de entrada, como en el anterior, acá voltaje de salida al convertidor 1, convertidor 2, que en este caso sí ya cambiaron, pues como vieron, pues es parecidísimo al anterior. Y en el último tenemos el voltaje del inductor circulante. ¿Listo? Y bueno, ya para terminar entonces, el convertidor trifásico dual con tristores se utiliza en aplicaciones de alta potencia de hasta 2000 kilovatios. Para una carga altamente inductiva, el convertidor dual puede funcionar en cuatro cuadrantes. La corriente puede entrar y salir de la carga y pues se requiere un inductor para reducir la corriente circulante. ¿Listo? Bueno, pues eso sería todo. Gracias.